Dios te bendiga. Este es el evangelista Yolanda Sala. Les saluda en el amor de Jesucristo con el tema el amor, ¿verdad? El amor y el perdón, ¿verdad? Porque tenemos muchas veces que perdonar a aquellos que en verdad nos ofenden, ¿verdad? Hay gente que no quieren perdonar y tú los ves en la iglesia predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que perdonar. Es como tenemos que distinguir la voz de Dios, ¿verdad? Porque la gente dice que Dios te llama, como llamó el maestro, llamó al joven Samuel, que era un ministro, y Jehová, la presencia de Jehová iba con él, ¿verdad? Porque si no iba a la presencia de Dios, eso se consigue en 1 de Samuel 3:1, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, Dios me llamó, pero cuando tienen que perdonar a su hermano, no lo quieren perdonar. Entonces si Dios te llamó y tú no perdonas, ¿de qué te vale de que Dios te llamó? Está más perdido que el diablo, ¿no es verdad? Entonces, él dijo, heme aquí, ¿verdad? Porque él sabía el llamado que Dios le había hecho, ¿verdad? Y cuando Dios llamó a Samuel, que era su siervo, que eso lo conseguimos en Juan 3:2, y conseguimos Lucas 19:5, y conseguimos Juan 10:3 y Juan 1:2. Quiere decir que están esos capítulos de la Biblia donde habla el llamado de Samuel, que era un joven, ¿verdad que sí? Y cuando Dios te hace un llamado a ti, yo no creo que tú estés en enemistad con otra persona y diciendo, oh, yo no quiero juntarme con aquel porque no me gusta. Sabemos que tenemos en YouTube mucha gente en enemistad y se trepan en los púlpitos y tú los ves predicando y predican bonito. Y tú dices, por predicar bonito se va para el cielo, pero tienen más de 5 y 7 años y nos ha colado otras personas. Y no te vistas que no va, porque si Cristo viene te quedas allá. Déjame decirte. Y yo tenía hay un mensaje que Dios me había dado que se llama, ¿qué caso era una náusea espiritual? Que está en Apocalipsis 3:14. La Odisea, la iglesia que tibia, una iglesia tibia, como la iglesia de hoy día. Todo el mundo hace lo que le da la gana y todo el mundo sucesivamente tiene su gente, ¿verdad que sí? Porque la iglesia está tibia, porque en el tiempo de antes las iglesias estaban unidas y hoy día, y si está tibia, ¿qué pasa? Dios te va a vomitar de la boca, porque el tibio Dios lo vomita de su boca, ¿verdad? Para afuera, ¿verdad? Porque tiene que estar o caliente y si está frío, tiene que calentarte para poder ir para el reino de los cielos, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero, promotivo de que Cristo está en la iglesia y la iglesia liberal, Gálatas 5:1. Y no hay una palabra como por esta iglesia liberal en la cual el orgullo, la ciudad de la Laodicea, cerca de que era una iglesia como que, celosa, cosas así. La Odisea era muy reconocida como una industria para producción de una, como se dice, negra en elaboración en polvo, frijo, utilizado para qué, para enfermedades y la vista hacia la Asia Menor, ¿verdad? Que nadie entiende eso. Estamos hablando de la Odisea, muy reconocida como un centro, de como cuando tú tienes un sitio que es como un hospital, cosas así, ¿verdad? Eso es lo que es reconocido. Agua tibia es resultado de mezclarse con agua fría, cual agua caliente, y es la misma vasija, nos da una náusea, ¿verdad? Cuando tú ligas una agua que está fría con agua caliente, te da náusea, que está en Apocalipsis 3:16. Y en la iglesia no se debe mezclar las cosas que son sagradas con las cosas del mundo, Daniel 5:2, ¿verdad? Y 1 de Juan 2:15. ¿Por qué estamos metiendo esto con el amor? Porque hay gente que dice que tienen el amor de Dios y teniendo ese amor que dicen que tienen de Dios, se mezclan con las cosas del mundo, ¿verdad? Ahí ya mezclaste tú con las cosas del mundo y sucesivamente tú las atrayéndolas a la iglesia. El amor de Dios ya se enfrió en la iglesia porque ya el Espíritu Santo se salió de la iglesia y se fue. Porque tú estás mezclándole las cosas a Dios con las del mundo. Y las cosas sagradas no se pueden mezclar con las de Dios. Porque si tú tienes unos instrumentos que están dedicados a las cosas de Dios y tú le pones la mano a los instrumentos y dices que esta está dedicada a estos instrumentos a Dios y tú traes
4 personas del mundo que son salseros y te tocan los instrumentos, ahí mismo tú estás faltándole a Dios porque estás tocando los instrumentos de Dios y son sagrados. Y vemos gente que hacen estas cosas en las iglesias, que después que se jaltan de mundo, vienen a tocar la batería, vienen a tocar el piano, vienen a tocar, porque lo vemos. Y se ponen a coger los micrófonos y empiezan a hablar. Y todo el mundo le dice el siervo y la sierva de Dios. Pero eso no hace, eso es un cáscara y otro cáscara que no tienen temor a Dios y lo hacen. Y como estamos en la gracia, Dios no te mata como una niña Zafira. Eso es el amor de Dios es tan grande que echa fuera, como dice por ahí, el temor de las personas. Y muchas veces la gente se creen que son demasiado grandes, se trepan a los altares y le faltan a Dios, ¿verdad? Porque no hay amor tampoco. Y por eso si hubiera amor, te echaba, te cogía y tú sentías el temor de no tocar las cosas sagradas que están en el templo de Dios. ¿No es verdad? Yo te estoy explicando esto. 2 defectos tenía esa iglesia: enfriamiento espiritual y falta de ¿qué? De presencia. Quiere decir que hay gente que tiene la iglesia y siempre están culpando al diablo, ¿verdad? Y el diablo no es tú, porque es un ángel caído, pero si tú le das entrada, él entra y se mete a la iglesia porque tú te lo traíste contigo. ¿Y por qué? Porque tú quieres hacer las cosas mundanas en la iglesia. Que cuando te dicen, aquí se vive la sana doctrina, tú dices, yo no vivo la sana doctrina, yo vivo lo que a mí me da la gana y tú no me mandas a mí, ¿verdad? Ya tú tienes un espíritu de, como dice, pero de soberbia, que tú te crees que tú eres demasiado, que a ti sí, que tú haces lo que a ti te da la gana y tú no quieres obedecerle al pastor, ¿verdad? Entonces el pastor no puede contigo, y si tú vas a servirle a la iglesia de piedra de tropiezo, entonces ¿para qué estás sentado en una banca cuando tú no quieres obedecer la obra de Dios? Estamos explicándote el amor y estamos explicándote cómo están las iglesias hoy día, para que aprendan. Esto es un tremendo estudio, muy buenísimo, porque la gente cree que yo no sé la palabra, pero gloria a Dios, que se le da la honra y la gloria, su doctrina en la palabra. Fui al instituto y sé traerte palabra de Dios. Es que yo entro a YouTube a desenvolver videos porque ese es el trabajo de YouTube, donde tú desenvuelves palabras y todo. Y porque hay gente que están desobedeciendo a la obra de Dios y sucesivamente yo me meto ahí a desenvolver. Pero hay gente que no tiene la lengua consagrada y necesitan, ¿verdad? Porque la vemos por montones. Gente que necesitan echarse un poco de cloro en la lengua, que lo vemos muchas veces. ¿Por qué me bajé a buscarlo? Porque la gente hoy día no sabe, como dice, expresarse, ¿verdad? Y son de la iglesia. ¿Cómo tú te atreves a meterte dentro de las redes sociales, meterte y decirle a una sierva de Dios, hija del diablo, ¿verdad? O loca, enferma, retardada. Si sucesivamente, cuando tú te vas a la iglesia y haces un teatro y haces un drama, tú estás dramatizando, ¿cuántos locos no están abajo mirándote, ¿verdad? Porque tú eres el payaso, ¿no es verdad? Y cuando nosotros vamos a hablar de aquel que está allá, vamos a ser yo de mi casa haciendo algo y haciendo un video, es porque ese video yo lo estoy haciendo de parte de Dios y lo estoy haciendo, desenvolviéndolo como un teatro, como un drama, como lo que muchos hacen para convencer al pueblo de Dios. Se visten en las redes sociales como que son ángeles de luz y son lobos rapaces. Después tú los consigues dentro de las iglesias. Lo mismo que te predican a ti, que no te pintes, están en barreta o en pintura, ¿verdad que sí? Lo mismo que te dicen a ti, que no te ponga cadena, son los primeros que dicen que están encadenados, ¿no es verdad? Eso lo mismo en la iglesia y no hay amor. Dice que el amor de muchos se ha enfriado. Yo le pregunto en las redes sociales y le pregunto, ¿por qué ya no hay amor en la iglesia? Y te dicen a ti, ay, porque no hay nadie perfecto. Eso no es la pregunta, a mí la contesta, esa es la pregunta. La contesta te la dio Dios en la palabra de Dios, porque el amor de muchos se ha enfriado porque todo el mundo se ha desviado de la gracia de Dios y de la gloria de Dios, y por eso se le ha enfriado el amor.